Les voy a decir esto y quiero comenzar con esto. ¿Por qué? Porque la condición del corazón, la condición de tu corazón, como estás tú con Dios, revela tu relación con Dios. ¿Ok? Y quiero llevar esto porque ¿en dónde está tu confianza? ¿Está en Dios o está en tu iglesia? ¿Está en Dios o está en el pastor? ¿Está en Dios o está en tu ministerio? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿De dónde viene tu fuerza? Y fíjense, vayan otra vez, ahora sí vayan ahí a 1 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice, y vinieron los de Kiriat Jeraim, es donde fueron a dejar el arca finalmente, a la casa de Abinadab, dice ahí, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron ahí, ¿a quién? A Eleazar, su hijo, que guardase el arca de Jehová. Entonces lo llevaron a una casa, la pusieron ahí y santificaron a un hijo de un sacerdote que podría decir que era de la casa de Elí, de Eliezer. Algunos lo ponen así porque seguían siendo de la tribu de Leví, ¿verdad? De una tribu de sacerdotes. Y ahí iba a quedar guardada el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años, o sea, muchos días. Y toda la casa de Israel, ahora escuchen, la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Es interesante porque diríamos, bueno, ya está la casa, ya está el arca en donde debería de estar. Ya la tienen cerca, está en la casa de Abinadab, ya la está cuidando Eleazar, el sacerdote, ya está, pues debería estar bien. Ahora, ¿de dónde sacaron el arca? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Elí y cuidando el arca? Él estaba en el tabernáculo, ¿ok? Y el tabernáculo estaba en una ciudad que se llamaba Silo. Sí, no sé si han escuchado esa palabra o ese nombre. Silo, era el lugar donde estaba, se había puesto el tabernáculo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué entonces no regresaron el arca a Silo, donde estaba el tabernáculo? Y muy probablemente es porque obviamente Silo fue destruida, hay incluso descubrimientos o hay excavaciones arqueológicas que revelan que esta ciudad, donde están los cimientos de esa ciudad, quedó completamente destruida, quemada hasta los cimientos. Incluso en Jeremías capítulo 26, versículo 9, se hace la última mención bíblica, es la última mención donde se hace mención de esta ciudad de Silo y en ella Dios les advierte al pueblo de Judá, le dice, en esta casa, dice, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada y sin habitantes. O sea, ahí se dieron cuenta que Silo quedó deshabitada, ya no existía. Ahora, lo que podemos ver, hermanos, es que así como Israel en ese entonces, el Israel de ese entonces, hoy en día muchos cristianos se pueden sentir satisfechos con llegar hasta un punto de religiosidad, de ritos y rituales en su vida externos, pero no buscan transformar el corazón, sino que solamente lo que buscamos a veces es aplacar la conciencia. Ya que traiga, vamos, dice, que con que esté el arca aquí ya estamos tranquilos. Pero ¿qué pasaba? Se seguían lamentando. Y a veces como cristianos vivimos de la misma manera. Decimos, ay, es que de veras el pueblo de Israel es un pueblo necio, ¿verdad? Duro de servir, dice la palabra, de dura servicio. Pero muchas veces somos así nosotros. Creemos que con tener rituales religiosos, ya con eso basta. Yo ya llegué el domingo, ya hoy mi alma está un poquito menos, ¿verdad? Ya está más blanca. Me siento más tranquilo, ¿no? Ya no está tan oscura el alma. Ya estoy más, ¿verdad? Ya vine a la iglesia, ya me voy a la iglesia. Incluso llegamos a tener hasta amuletos, ¿verdad? Que igual los israelitas pensamos que eso es lo que nos da el poder o eso es lo que nos da la confianza, es lo que nos hace vencer. Y nos quedamos satisfechos con cosas religiosas, pero no buscamos sinceramente, hermanos, transformar el corazón. Y Dios conoce el corazón. Donde está tu corazón y cómo está tu corazón, revela cómo está tu vida con Dios, tu relación con Dios. Hay quienes en sus vidas como cristianos hacen como una especie o empezamos a hacer esta especie de malabarismo interior en nuestras vidas y luego empezamos a tener, porque Dios nos dice, Dios te ha dado una identidad, lo vimos la semana pasada, tú ya no eres cualquier persona, sino eres una nueva criatura.
Eres hijo de Dios, llamado desde antes de la fundación del mundo para ser hecho adoptado, sin mancha y santo y sin mancha, dice ahí en Efesios capítulo 4. Eso fue lo que vimos. Es una identidad. Y esa es la identidad que nosotros tenemos. Sin embargo, vivimos malabareando diferentes identidades y pensamos que con solo acercarnos, ¿verdad?, a un ritual, acercarnos un poco a la religiosidad, acercarnos un poco el domingo a la iglesia, es con eso ya estamos cumpliendo. Y decimos, bueno, el domingo es el día del Señor, ¿verdad? El domingo es el día donde demuestro mi fe y me pongo mi identidad de cristiano y hoy voy a la iglesia y es el día del Señor, aunque sea solo de las 9 a las 12 del mediodía, pero es el día del Señor. Ya después ahí veo cómo le hago. ¿Sí? Entonces, el domingo es el día que somos cristianos, nos ponemos la máscara, digamos así, de cristiano. El lunes empezamos y bueno, ya es otra identidad, es mi identidad que depende de mí porque yo voy a la escuela, voy al trabajo, estoy en la casa con la familia y ahí es donde yo vivo mi vida, que es mi vida todos los días y después vivimos otra vida, sobre todo nuestros jóvenes, hoy en día muchos jóvenes, incluso también adultos, vivimos una identidad que depende no de Dios y no de nosotros, sino depende de cómo nos ve el mundo en nuestras redes sociales. Y empezamos a malabarear, a querer vivir una vida cristiana malabareando cosas que nos agradan, cosas que se convierten en, escuchen, en nuestros ídolos. Incluso con el pasar del tiempo, no sé cuántos sean, muchos tiempo, muy poco tiempo, hemos aprendido a convivir con ciertas creencias, a veces incluso religiosas, para excusarnos en el interior y pensar, bueno, así voy a calmar un poco la conciencia. No sé cuántos han escuchado o les ha pasado. Yo no creo en eso de las estampitas, ¿verdad? Con imágenes. Pero por si acaso traigo una, pastor. Para que me cuide. No sé, ¿algunos han escuchado? Yo sí he escuchado. Pastor, la verdad, yo no creo en eso de los horóscopos, pero sí leo el mío. Nada más por diversión. Porque a veces sí le atinan. No sé si les ha pasado. O a veces decimos, hoy no voy a escuchar la palabra porque hoy estoy cansado y es más, no puedo orar hoy y ni voy a leer la Biblia. Mañana lo voy a hacer el doble porque hoy ando bien apurado, ni me dio tiempo. Me desperté y así como desperté, ahora ya estoy llegando a la casa y siento que es hora de dormir. Pero mañana sí, mañana me pongo o a veces hasta llegamos a más. Es que un pecadito, ¿verdad? No pasa nada. Es algo chiquito, nadie lo ve, nadie me está viendo, no estoy afectando a nadie. Voy a ver cosas que no debo de ver, voy a hacer cosas que no debo decir, voy a hacer cosas que no debo hacer y decir cosas que no debo decir. Pero no le afecto a nadie, es un pecadito. Ya después Dios me va a perdonar, yo sé que Dios me perdona, Dios es fiel. Y empezamos a vivir así la vida. Es que es una mentirita, lo veíamos la semana pasada. En la escuela dominical. Es una mentirita. Y hasta le decía el hermano Sergio, decía, y hasta le ponemos apellido, ¿verdad? Decía, mentirita piadosa, ¿verdad? O mentirita blanca. No pasa nada. Maltraté a mi hijo, maltraté a mi esposa, maltraté a mi esposo, le falté al respeto, pero no pasa nada. Empezamos a vivir con este tipo de situaciones y luego viene lo que vivimos como los israelitas, pero se estaban lamentando delante de Dios. Y estas, aunque no lo crean, hermanos, son frases bien comunes entre los cristianos hoy en día. Por eso eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios no está pidiendo de ti. Israel tenía el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado. No habían llegado a estar como estaban antes. Ellos estaban lamentando delante de Dios y Israel se dio cuenta que no estaban mejor con Dios solo porque el arca estuviera de regreso. Más bien dice ahí que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Ahí dice en el versículo 2. Entonces el arca permaneció 20 años y a veces pasamos pruebas, a veces pasamos dificultades y a veces podemos pasar 20 años, a veces puede ser tantito tiempo, poquito tiempo, pero no sé cuántos de ustedes aquí están pasando por dificultades, estén pasando por pruebas o estén pasando por dolor.
Y déjame preguntarte, ¿por qué pasamos por pruebas? ¿Por qué solemos pasar por dificultades? A lo mejor tú vienes contento y dices, ay, pastor, yo aquí me siento en casa, estoy contento, pero sales de la iglesia y vuelve todo a lo que era antes. Al dolor, a los pleitos, a las lágrimas. ¿Por qué? Fíjense el versículo 3 y 4 dice: habló Samuel a toda la casa de Jehová. Entonces otra vez vuelve, la primera vez que dice habló Samuel fue en el capítulo 4, segunda vez dice aquí en el capítulo 7, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, escucha, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, es decir, no te vuelvas a la religión porque la religión no te salva, vuélvete a Dios que es el único que puede darte salvación, a Jehová. Escucha, de todo corazón, si de todo corazón os volvéis a Jehová, ahí está la cosa. Quitad todos los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, eran sus ídolos, los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Me encanta, porque ¿por qué muchas veces pasamos por dificultades? ¿Por qué pasamos por las pruebas? ¿Por qué estamos pasando por situaciones donde decimos, pero ¿por qué Dios me permite pasar por aquí? Te voy a decir por qué. Porque Dios quiere que prepares tu corazón. Prepara tu corazón para Dios. Y quita todos los ídolos que haya. ¿Cuáles ídolos, pastor? No sé. No sé cuáles ídolos hay en tu vida. Pero ahorita vamos a llegar a esta parte. Pero puede ser, no sé, el amor al dinero. Muchos dicen, no, yo no. Pero muchos dicen, yo no tengo amor al dinero, yo estoy tranquilo. Pero ¿cuántos vivimos una vida de orgullo, de soberbia? Donde pensamos, yo soy el que puede hacer las cosas. Yo soy el arquitecto de mi vida, el dueño de mi destino. O a veces la comodidad. Porque Dios dice, y sirve solo a Jehová. Pero pensamos, ¿para qué servir? Así como estoy bien. Dios no te manda a estar en tu zona de confort. No sé, ¿qué más podría ser, hermanos? Las adicciones. Todo se puede convertir en un ídolo y todo se puede convertir en una adicción. El trabajo, incluso la familia. Hermanos, es que nada puede venir antes que Dios. Incluso el yo, el ego. ¿Sabes? Todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en tu vida, todo se puede convertir en un ídolo. Y se convierte en un ídolo. ¿Saben? Hay un libro muy bonito, me lo regalaron hace ya bastante rato, y como unos meses, no me acuerdo cuánto, pero por lo menos unos 8 o 10 meses, que se llama Volveos a mí, del pastor Miguel Núñez. Véanlo, léanlo, por favor, se los recomiendo, es muy, muy buen libro. Pero este está basado en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Y fíjense lo que dice Malaquías capítulo 3. ¿Por qué dice Dios esto? Volveos a mí. Samuel le dice al pueblo de Israel, volveos a Jehová. ¿Sí? Volveos a Jehová. Pero Malaquías capítulo 3, versículo 7, es el mismo Dios que le está diciendo, también a través del profeta obviamente, pero le está diciendo al pueblo, le dice desde capítulo 3, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Esto es mucho tiempo después. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué debemos volver? Escucha, Dios te dice, vuélvete a mí, dame tu corazón, entrégame tu corazón, conviértete a mí. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que te vuelvas religioso, quiere que te vuelvas a Dios, a Él. Entonces, esto significa que tenemos que preparar nuestro corazón para servir solo a Dios y dejar los ídolos que puedan ocupar el corazón. ¿Saben? La derrota espiritual no viene de casualidad. A veces pasamos por cosas, por dificultades en parejas, con los hijos, personales.
Y todo eso se puede entender, se puede ver como una derrota espiritual. Pero no viene de casualidad, hermanos. Porque el pecado, la idolatría, la indiferencia hacia Dios nos llevan a la opresión y al fracaso. Nos llevan a perder la batalla. Por eso dice que debemos estar firmes en la fe. Por eso dice que tenemos que tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo del casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Y dice Jehová, dice Dios ahí en Samuel otra vez, si de todo corazón, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quiten todos los ídolos. No hay espacio, Dios es un Dios celoso. No hay espacio para Dios en tu corazón ni otra cosa. El espacio solamente tiene que ser para Dios. A veces nos volvemos apáticos, ¿no? Y tal vez no sé, pero llegamos hasta el punto de Malaquías, también ahí mismo en el capítulo 3, Malaquías, pero en el capítulo 3, versículos 13 y 15, porque hasta apáticos nos podemos volver en la manera en que servimos en la iglesia. Hermanos, algo que se les está enseñando a los jóvenes, gracias a Dios por eso y gracias por el ministerio de los jóvenes, el ministerio de enseñanza con jóvenes, es que tienen que servir. Tenemos que servir a Dios. Dios es primero. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Escucha, dice Dios, ustedes están hablando violentamente, realmente me están ultrajando, violentando. Se han vuelto violentas. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y luego dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Escucha, cuando la palabra de Dios en Proverbios dice que Dios abomina la soberbia, los ojos altivos. Bienaventurados son los soberbios, dice ahí. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sabes? Cuando tú tienes una religiosidad, cuando vives pensando que solamente acercarte a una iglesia, acercarte a un rito religioso, eso es lo que te va a dar la salvación, o eso es lo que te va a ayudar a estar más calmado, bueno, te vuelve indiferente, te vuelve religioso. Te vuelve violento en contra de Dios. Te vuelve a pensar, y mucha gente piensa esto, bueno, voy a vivir, bueno, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué falta un pecadito? ¿Qué tiene de malo un pecadito? No le hago daño a nadie, después Dios me va a perdonar. ¿Sabes? Lo que estás diciendo es que los malos prosperan, cometen iniquidades y escapan de la mano de Dios, como si nosotros pudiéramos burlar a Dios. Es que Dios me va a perdonar. Dios es misericordioso. Ahorita cometo este pecado y después ya Dios me perdona. ¿Sabes? Dice la palabra que de Dios nadie se burla, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego dice en Hebreos, dura cosa es, dice, ¿qué más sangre se puede derramar por los pecados? El que pisare la sangre preciosa de Cristo, ya no va a haber más perdón, ya no va a haber más sacrificio para esa persona. No creas, y eso es una mentira bien, bien grande, una de las más peligrosas de Satanás. No creas que por asistir a la iglesia ya eres hijo de Dios. Tienes que entregarle tu corazón a Él. Ahí lo dice el versículo 3. Vamos otra vez, dice el versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces dice, quitad todos los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestros corazones a Jehová y solo a Él servid y los librará de la mano de los filisteos. Y entonces los hijos de Israel quitaron todos los Baales y Astarot y sirvieron a Jehová. Me encanta eso porque ahí empezó el tiempo de avivamiento en el pueblo de Dios. Hubo arrepentimiento, hermanos. Les voy a decir, hemos estado hablando desde hace varios años ya. Empezamos, creo que fue en el 2021, no me acuerdo si fue 2021 o 2022. El tema de este año es, ¿cuál es el lema de este año? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. El año pasado fue hasta que todos lleguemos a la fe, ¿verdad? La fe. El 2023, no, eso fue el 2023. Entonces, si él fue el 2023, hablamos de avivamiento, reavivar. No sé si se acuerdan de que estuvimos hablando de reavivarnos. Pero les voy a decir algo que es bien importante. Hermanos, en nuestra iglesia como en nuestra vida, no va a haber avivamiento si no hay arrepentimiento.
Para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Escuchen nuevamente capítulo 7 de 1 de Samuel, versículos 5 al 9. Y Samuel dijo: reunid a todos los de Israel en Mizpa. Ya no estaban en Ebenezer, ya no estaban cerca de Afec. Y yo regaré por vosotros a Jehová. Y reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová. Y ahí reconocieron su pecado. Hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Entonces ellos llegan a este momento donde ellos se dan cuenta y dicen: contra Jehová hemos pecado. Y te voy a decir qué grande, hermanos, es el poder de un corazón arrepentido, de un corazón quebrantado delante de Dios, que se vuelve a Jehová, que le entrega su corazón. Por eso, en ese momento, hermanos, usted tiene que entregarle su vida a Dios completamente, no una religión. Pero me llama la atención en el siguiente versículo: ellos se arrepintieron, ayunaron, incluso derramaron agua en la tierra. Usted dice: pero ¿para qué derramaron agua en la tierra? ¿Qué pasa cuando derramas agua en la tierra? Se consume. Pero pregunta, ¿la pueden volver a tomar? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando derramaban agua en el Antiguo Testamento, cuando derramaban agua, estaban diciendo: esta es una decisión que no vamos a volver a tomar. Esto es algo que no vamos a quitar. Esto no es algo que, sí, ahorita sí te sirvo, pero ya después ya no. No, o sea, decían: nos volvemos al Señor y te entregamos el corazón, y ahí se acabó. Así nos vamos a quedar. Cuando tú le entregas al corazón a Dios, no es algo que puedas volver a tomar. No es algo que puedas decir: ok, ahorita me arrepiento y está bien, voy a hacerles caso, pero ahí vamos a ir viendo durante el tiempo. Vamos a ir viendo durante cómo se van desarrollando las cosas. Pero en ese momento los filisteos aprovecharon para atacar a Israel, y Israel tenía miedo, pero en lugar de confiar en sus fuerzas, en lugar de confiar en sus amuletos, porque la primera vez ellos estaban contentos porque llegó el arca. Ustedes recuerdan en el capítulo 4, llegó el arca y todos gritaron y dijeron: ahorita vamos a vencerlos. Ya está el arca. En esta ocasión no estaba el arca. ¿En dónde estaba el arca? En la casa de Abinadab. No estaba en el campamento. Es más, ni siquiera estaban en campamento de guerra. Ellos estaban ahí porque estaban ayunando, estaban pidiéndole perdón a Dios, estaban reconciliándose con Dios. ¿No les ha pasado que cuando más te quieres acercar a Dios, más se intensifican los problemas? ¿A quién le ha pasado? Yo levanto mi mano. Cuando más quieres buscar a Dios, hasta parece que fuera como los filisteos, ¿verdad? Escucha los problemas de que tú te quieres contentar, no, la palabra es poner a cuentas con Dios, renovar tus votos con Dios, reconciliarte con Dios, y de repente los problemas uno tras otro. ¿Sabes? Ese es tu enemigo. Pero déjame decirte lo que el pueblo le dijo a Israel. De Israel le dijo a Samuel: nunca ceses de orar. Nunca dejes de orar. Porque ya Cristo ganó la batalla. Ya Dios, ya es más, Jesús dijo: consumado es. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice que Él tomó nuestros pecados, el acta que nos era contraria, y la clavó, la quitó de en medio. Había un espacio entre tú y Dios. Ese es el pecado. Y Cristo quitó de en medio esa acta que estaba en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Y dice que anulando el acta de los decretos, la borró completamente. Es decir, que cada pecado, cada ídolo que hay en tu corazón, todo eso ha sido borrado. Y si tú le entregas a Dios tu corazón el día de hoy, Cristo puede borrar completamente todos los pecados que hay en contra de ti. Y luego dice más adelante en el versículo 14, capítulo 2, dice despojando a las potestades los exhibió.
En el camino hacia el Calvario, en el camino hacia la cruz, donde lo iban a crucificar, donde parecía que Jesús estaba siendo derrotado, ese es el camino que dice Pablo. En ese camino, Cristo los despojó. Cuando habla de despojar, es un término militar que cuando un ejército vencía al otro, le quitaba todas sus armas. Lo despojaba completamente de todas las armas que pudiera tener el enemigo. Y luego dice que los exhibió. La palabra que se utiliza como exhibir es la palabra que se utilizaba para cuando venía un príncipe, un César o un general, cuando habían conquistado a otro ejército y venían en un desfile triunfal donde se exhibían a todos los que le había conquistado. Entonces dice que Cristo lo despojó completamente al enemigo, a las huestes y potestades, a las que están en contra de nosotros, y los exhibió. Los derrotó. Entonces, cuando nosotros vemos el camino del Calvario, hermanos, no es un camino de derrota, es un camino de victoria. Donde Cristo despojó a la muerte, al pecado y a todo lo que está en contra de ti. Ahora, interesante que antes no estaban cerca de Dios, pero estaban confiados porque pensaban que por su religiosidad, por tener el arca cerca, iban a vencer. En esta ocasión, no estaba el arca, no estaban preparados, incluso estaban ayunando. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Buscar a Dios en oración. Le dicen a Samuel, no dejes de orar por nosotros. Por favor, no dejes de orar por nosotros. A Samuel se le puede asociar con la oración. Si ustedes ven allá en Samuel, vayan por favor ahí en primero de Samuel. ¿Qué es Samuel? Es la petición contestada de una madre desolada. La mamá de Samuel no podía tener hijos y fue al tabernáculo, fue al tiempo de oración y pidió tener un hijo para poder entregárselo a Dios. Entonces Samuel es la petición de una mamá. En el capítulo 12, versículo 23, ahí mismo en primero de Samuel, escuchen lo que dice. Capítulo 12, versículos 23 y 24. Para que veamos cómo siempre está relacionado con la oración. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle y de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces dice, no voy a dejar de orar por ustedes, no voy a pecar de esa manera. En el capítulo 7, versículo 13, oró por su nación y derrotaron al enemigo, derrotaron completamente. Oró también por Israel cuando desafiaron a Dios y le dijeron, inmediatamente en el siguiente capítulo, después de que los libera de los filisteos en esta ocasión, en el siguiente capítulo le piden un rey. Queremos un rey como todas las naciones. Y Dios dice, está bien, dáselos. Y él oró, Samuel oró por la nación. Incluso oró por Saúl cuando ya Dios lo había desechado. Se la pasaba orando. Samuel fue un hombre de oración. Incluso se le llama, en algunos comentarios, le llaman el hombre de emergencia de Dios. Era como el 911, ¿no? Del pueblo de Israel. Lo buscaban en oración. Buscaban a Dios en oración a través del profeta, hermanos. Pero dice la palabra que nosotros tenemos libre entrada, acceso directo hasta el trono de su gracia por medio de la oración. Hermanos, tú puedes estar todo el tiempo en oración, poniendo todas tus necesidades en las manos de Dios, confiando que Él puede salir y sacarte y darte la victoria. Y entonces Samuel entra en escena, en el sacerdocio, cuando la nación estaba para ser derrotada, cuando la gloria de Dios se había ido. Pero la enseñanza más grande que podemos entender en estos versículos, hermanos, es que debemos permanecer confiando en Dios a través de la oración. Fíjense los versículos 7 en adelante, dice 6, capítulo 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, como les había dicho, y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Ahí hay arrepentimiento, hermanos. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron a los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Porque ya no tenían amuletos, porque ya no tenían que confiar en ellos mismos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no dejes de orar por nosotros, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde del... Ahí entonces pusieron su confianza en Él.
para que nos guarde la mano de los filisteos. ¿Y qué pasó? Samuel entonces tomó un cordero. Hermanos, se tuvieron que arrepentir, pero para ver perdón de pecados, hermanos, todo el pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Y la paga del pecado es muerte. Tenía que morir alguien por el pecado del pueblo. Entonces Samuel dice ahí el versículo 9, tomó un cordero de leche, un bebé, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Hoy en día no tenemos que hacer sacrificios nosotros, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por nosotros. Cristo entregó su vida por ti. Dios pagó el precio a través de su Hijo Jesús, para que hoy tú tengas vida y vida en abundancia, para que tengas el perdón de los pecados. Hermanos, el Cordero perfecto, el Hijo de Dios es Cristo Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede darte la victoria en todo esto, en tu vida diaria. La oración, hermanos, entonces, como la prueba, es para preparar tu corazón y para ser sensible a la dirección de Dios. Y con esto termino, hermanos. Con esto terminamos. Versículos 10 y 12. Hasta ahí llegamos. Era al que quería llegar el versículo 12. Dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ahora escuchen. ¿Se acuerdan que la primera vez hubo un trueno, un estruendor? ¿Pero por qué fue? Porque cuando llegó el arca, los israelitas todos gritaron, ¿verdad? Y hubo un trueno y se espantaron. Pero en esta vez, ¿quién fue el que tronó? Fue Dios. Escucha. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. La victoria no es nuestra porque nosotros la ganemos, es nuestra porque Cristo ya la ganó. Porque Dios ganó la batalla. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. O sea, los fueron hiriendo del camino hasta abajo de esta ciudad de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, entre estas dos ciudades, Mizpa y Sen, y lo puso por nombre, ¿cómo? Eben-ezer. Ellos perdieron la primera batalla confiando en sus propias fuerzas y en su religiosidad, en su amuleto que tenían, en el arca. Habían puesto su fe en el arca y no en Dios. Y la perdieron en un lugar que se llamaba Eben-ezer, porque estaban confiando en sus propias fuerzas. Y en ese lugar, entre Mizpa y Sen, entonces ahí Samuel erigió un monumento, una piedra, y dice: este lugar se va a llamar ahora Eben-ezer. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hermanos, con una sola oración, Samuel consiguió la victoria que Sansón no pudo durante 20 años en su liderazgo como juez. Y Sansón mató muchos filisteos. Él fue uno de los más fuertes, ¿no? Y desde ese día de Mizpa y Sen, donde se pone la piedra que se llama Eben-ezer, hasta que David gana la victoria en contra de Goliat y derrotan completamente a los filisteos, el enemigo se puso en distancia. Ya no se volvieron a querer conquistarlos, porque ese es el poder de una vida consagrada, ese es el poder de la oración. Por eso dice Santiago capítulo 5 versículo 16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Cristo es nuestro Eben-ezer. En Hechos capítulo 4 versículo 11 dice, Pedro le dice a los sacerdotes y a los del Sanedrín, le dice: este Jesús, le dice en la versión Reina Valera contemporánea, le dice: este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron, pero no obstante, dice, ha llegado a ser la piedra angular, la cabeza del ángulo. La piedra angular es Cristo Jesús. Cada victoria, hermanos, cada respuesta a la oración, cada prueba superada, que debemos recordarnos que no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos ayuda. ¿Saben qué significa Eben-ezer? ¿Qué significa? Fuerte, a ver quién me dice.
¿Qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová. No, perdón. No, él dijo, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Ajá. Significa piedra de ayuda. Por eso les digo que Jesús es nuestra piedra angular. Él es nuestra piedra de ayuda, donde podemos encontrar fuerzas, donde puedes recargarte, donde puedes buscar la ayuda. Tal vez tu Ebenezer, hermanos, yo no sé hasta dónde te ha ayudado Jehová, pero tal vez es una familia restaurada, o que Dios va a restaurar tu familia. Tal vez es tu salud recuperada, y gracias a Dios hasta aquí, lo hemos visto ahorita con la vida de nuestros hermanos, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Tal vez es tu fe fortalecida en medio de la prueba. Tal vez es que tu iglesia sigue en pie después de tantas dificultades. ¿Cuántas cosas hemos pasado, hermanos? 43 años, y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Lo que siempre tenemos que entender, hermanos, es que Ebenezer es hasta aquí nos ayudó Dios, porque Él es la piedra de ayuda. Él es la piedra del ángulo, la piedra angular. El pasaje de primero de Samuel, capítulo 7, nos da 3 grandes lecciones. Y con esto termino. 1. Sin Dios en tu vida, realmente en tu corazón, lo único que vas a experimentar es derrota. Aunque tengamos apariencia de religiosidad, si no te vuelves a Dios y le entregas de todo tu corazón y te vuelves a Él y le sirves solo a Él, vas a experimentar derrota. Número 2, con arrepentimiento y oración, hermanos, Dios pelea por nosotros. Con arrepentimiento va a haber avivamiento. Sin arrepentimiento no lo hay. Y número 3, que cada victoria debe convertirse en un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada día tú puedes decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová.